Hola, muy buenas tardes. 4 de enero del 2018. Un nuevo año, un nuevo programa. Un programa que espero que se entretengan. Tenemos invitados, siempre tenemos invitados de lujo, pero ahora ad hoc a las circunstancias estivales. Clínica Acuario nos auspicia, cirugía estética integral, acuariohd.com, Pérez Valenzuela 1551, para lo que usted disponga en su cirugía estética, medicina estética y lo que usted quiera. Un poquito botox, un poquito de ácido hialurónico, o si quiere una figura nueva, puede adquirirla en clínicaacuario.cl. Presentamos a nuestros panelistas. Primero, don Mario Villalobos, odontólogo de profesión, ex vicepresidente de Amplitud. Actualmente es miembro de la Comisión de Salud Programática del nuevo gobierno, el nuevo gobierno que parte a puertas también 2 meses más, que vamos a conversar de eso y un poquito más, asociando a... Muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Mario. A Michelle Lervé, que también ya ha sido parte de nuestros capítulos en una oportunidad o dos, no me acuerdo bien. Experto en gestión de emergencia, eso es importante, experto en gestión de emergencia. Ex candidato a Core, sacó bastante buena votación, pero bueno, quizás está mejor ahí como gestión de emergencia. Así es. ¿Cierto? Un gusto de saludarte, Michelle, aquí te tenemos y te vamos a tratar de interrogar porque uno sabe poco de estas cosas. Muchas gracias. Así que vamos a partir primero con nuestro invitado Mario, que es parte del gobierno que se inicia. Quiero preguntarte 2 cositas. Primero, ¿cómo ves el gesto republicano del traspaso del gobierno, que no es de la misma ideología, de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera Echeñique? Y segundo, para que no acortar, ¿cómo ves el gobierno, o cómo crees tú que va a ser el gobierno en las expectativas de esta emergencia? Que acuérdate que el 2010, que estuvo Sebastián Piñera, se recibió a la banda en medio de la réplica, y con un terremoto a puerta ya encima y con réplica. Esperemos que no nos suceda, por supuesto, y te doy la palabra para que tú te explayes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar compartir nuevamente con usted y con la gente que nos está viendo en la red este programa. Desearles un muy buen 2018, un buen año, sí. Creo que es súper importante. Hay gente que no le gusta mucho esto de saludar y de felicitar. Es que yo creo que es importante. Mira, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que siempre hay que ser cortés en la vida. Yo creo que es bueno. Los años son nuevos ciclos y que hay que desear que los años sean. Es un día más, pero es importante, es un ciclo que se cierra. Pero es importante hay balances también. Sí, hay que hacer algunas aclaraciones a tu presentación, de introducción, que yo creo que es importante dejarlas por supuesto muy claras, ¿ya? Yo no soy parte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno está instalado. Sí, ¿ya? Perdón. Entonces, fue la primera aclaración. Pero estás metida en la Comisión de Salud, por lo menos. Lo que pasa es que yo estuve en la Comisión Programática, formé parte de la Comisión de Salud y ayudé con mi conocimiento lo que pude. Yo fui vocero de Amplitud, por lo tanto tuve un papel activo también en la campaña. Nosotros estábamos muy comprometidos con la campaña, con la candidatura de Sebastián Piñera, y nosotros diremos que salía presidente. Por lo tanto, hemos también celebrado, a pesar del resultado adverso que obtuvo nuestro partido. Claro. ¿Ya? Hecha esta aclaración, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya nosotros en Amplitud no somos parte de Chile Vamos, entendemos que el presidente Piñera va a sacar la mayor cantidad de sus autoridades desde Chile Vamos, y nosotros lo entendemos, ¿ya? Pero la gente de Amplitud, que trabajó tan intensamente por este triunfo, también desde su expertise también va a estar dispuesto a ayudar si el nuevo gobierno estima conveniente llamarlo, y eso creo que eso es súper bueno, ¿ya? Uno nunca se debe restar, sea cual sea la circunstancia, a cooperar por el bien del país, ¿ya? Esa aclaración quería hacer. La verdad que claro, como tú eres parte activa política, claro, si es verdad, en este momento
No, nadie puede decir Michel Hervé va a ser ministro o Nemi va a estar. No, nadie sabe nada. El presidente tiene que decide enorme autoridad. Y salió que había 1000 y tantos candidatos que pusieron el otro día. Nombre, no candidatos. Nombre para 180 cargos. Para 100 y tantos cargos. Así que yo creo que sí, hecha la aclaración bastante buena. No quisiera estar en su lugar, realmente va a ser muy complicado. Le va a costar, mira, ojalá, porque el gobierno anterior de Piñera le costó nombrar a toda la gente. Ahora parece que tuviese más gente con ganas, parece. Es que son circunstancias distintas, ¿ya? La vez pasada la centro derecha no había ganado nunca una elección. No, pues la inexperiencia total. ¿Ya? Por lo tanto, no había gente con expertise en el área pública, era muy poca, ¿ya? Solamente a nivel municipal. La verdad que encontrar gente que estuviese dispuesta, disponible y con las condiciones técnicas era complejo, muy difícil, ¿ya? Sin embargo, esa situación no es la misma hoy día. O sea, tenemos gente que trabajó los 4 años, el gobierno pasado, que se ha preparado además durante estos otros 4 años, claro, que ha estudiado porque les gustó, por lo tanto están en condiciones de entrar y cooperar, y vienen con ganas de hacer muchas cosas, ¿ya? Yo lo puedo decir, por ejemplo, el caso que me tocó ver a mí en salud, ¿ya? Emilio Santelice, que fue el coordinador del programa, trabajó 1 año y medio en el programa, 1 año y medio, sí. O sea, ahí hay un programa el doctor Santelice, anestesiólogo. Emilio Santelice, que tú conoces también, sí, ¿ya? Sí, una buena persona, ¿ya? Y con mucha gente, con muchos profesionales que le ayudaron. Claro, no todos van a entrar al gobierno, pero están ahí disponibles con sus conocimientos. Ahí hay una cuestión fuerte ahí, mucha motivación, un buen líder Emilio Santelice, sí, ¿ya? Porque logró motivar mucha gente que participara. Sí, participó mucho en la presidencia, la directiva de la Sociedad de Anestesiología de Chile. Mucho. Entonces obviamente hoy día tenemos una cantidad, y el presidente tiene una cantidad mayor de gente a la que echarle mano, ¿ya? ¿Y cómo has visto el gesto del traspaso? ¿Republicano o así tiene que ser? O sea, debe ser siempre así, pero en algún momento no ha sido así. No, vamos a ver, pues falta el traspaso todavía, vamos a ver si vamos a ver el 11 de marzo. Pero me refiero al traspaso de la banda, el traspaso se ha ido reuniendo con el ministro del Interior, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos tradiciones en este país que son muy buenas y están muy sólidas, claro. Yo creo que, y lo dijo la misma presidenta, o sea, yo entiendo que ellos querían que ganara Guillé, que ella se haya jugado con todas sus cartas, con mucha fuerza para que ganara Guillé. No ganó, pero lo ganó, por supuesto. ¿Ya? Y ella lo reconoció inmediatamente, y el mismo Alejandro Guillén fue ese mismo día a reconocer la victoria de Piñera. O sea, esos son gestos súper sólidos que hablan de un país serio, un país que tiene su democracia consolidada. Por lo tanto, yo creo que eso le hace muy bien al país, ¿ya? Yo creo que somos un país bastante maduro. No se ven las cosas que se ven en otros países. Dicen ¿ya? Que es impensable que hubiese pasado en algunos países vecinos una cosa. Yo también creo. Como esto. Bueno, Cristina Fernández ni siquiera fue. Cristina Fernández no fue al traspaso de mando, ¿ya? Sí, por lo tanto, sí. Disculpen un poco, estoy un poco afónico por la alergia, pero obviamente en este país eso es muy bueno, muy sano, yo lo encuentro muy positivo, sano. ¿Ya? Yo creo que además no solamente el gesto de la presidenta, sino que además, bueno, el expresidente Frey, que está enfermo, pero el presidente Lago también ha hecho bastante aportes de afuera, lo fue a ver, y también quiere que le vaya bien. No, yo estoy muy contento. Se ve bien. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Vamos a ver ¿cómo nos vamos a encontrar, Michel? Tú quieres gestión de emergencia. Hablemos de incendios forestales, estamos en etapa para el fenómeno de la Niña, va a haber más aluviones, o sea, tú no tiras las cartas, aquí tiramos las cartas, esto no eres tarotista, pero ¿cómo se ve el ambiente para estos días, estos meses que vienen, antes de que asuma? Yo creo que quizás, incluso tocando un poco lo que se refiere al nuevo gobierno, yo creo que viene un desafío para el nuevo gobierno muy grande, porque la verdad, antes de entrar al aire lo conversamos un poco, yo les comentaba las resistencias al cambio que han estado manifiestas mucho más allá de lo que es el gobierno de turno, y eso es muy importante en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer que las resistencias al cambio de un modelo de gestión de emergencias que debe tener 40 años de atraso no responde a un gobierno de turno, sino que están mucho más metidas dentro de las organizaciones. Ese reconocimiento nos permite aquilatar el desafío, pero también al aquilatar el desafío nos impone
la necesidad de autoridad y liderazgo necesario para establecer el cambio. De lo contrario, no va a pasar lo que no ha pasado en los últimos 7 años. Mira, terremoto del 2010, terremoto del Norte Grande, terremoto del Norte Chico, Sí, pues verdad. terremoto de Chiloé. El año pasado tuvimos un terremoto en la zona central, poco más de 7 puntos. Las 3 temporadas de incendios forestales más catastróficas en la historia de Chile en los últimos 5 años, incluyendo la del año pasado. Valparaíso. Que tuvimos 570.000 hectáreas, cuando en una temporada normal se queman 54.000 aproximadamente. O sea, esa es la dimensión de catástrofe que hemos tenido. Torres del Paine, los aluviones del 2015 en Atacama, y así sucesivamente. ¿Pero eso es cambio climático? ¿O pirómanos? No. La verdad es que ahí, a ver, hay una cosa que tiene que ver con el origen y causa, muchas veces de origen natural. En el caso de los incendios forestales no es origen natural, es acción humana, es la interacción entre el ser humano y la naturaleza, pero por sobre todo tiene que ver con que demuestra la fragilidad de nuestro sistema en materia de modelo de gestión, que finalmente lo que hace es administrar el daño, ¿ya? Principalmente en un modelo asociado a que nos movilizamos cuando hay daño, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo muy concreto desde el punto de vista legislativo. Todos hemos escuchado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la declaración de zona de catástrofe. Sí, pues la declaración de zona de catástrofe se establece cuando hay daño evidente, y ese daño es de gran magnitud. ¿Qué es lo que hace esa declaración de zona de catástrofe? Abre la billetera, facilita los trámites administrativos, por ejemplo, tan necesarios para la compra y la adquisición de logística. Voy a poner el ejemplo con Estados Unidos, con el huracán que hubo hace algunos meses atrás. La zona de declaración de emergencia, que vendría a ser equivalente a nuestra zona de catástrofe, fue declarada por el gobernador de Florida el lunes, 5 a 6 días antes de que llegara el huracán, es decir, sobre la base de un pronóstico meteorológico. Es decir, muchas cosas nosotros podemos anticipar. Ahora, ahí tenemos un tremendo desafío, porque hay una gran resistencia al cambio, hay debilidades institucionales, pero sobre todo hay resistencia a cambiar, y para eso se requiere autoridad y liderazgo, que a pesar de todas las catástrofes que hemos tenido durante los últimos 7 años, 2 gobiernos diferentes, de coaliciones diferentes, curiosamente la institucionalidad no ha cambiado. Me interesa mucho hablar del tema de los incendios. Sí. Yo tengo campo en Linares, por lo tanto supe bastante cerca el tema de los incendios, muy complejo. Pero me ha quedado dando vuelta en la cabeza hace varios días. Lo leí en una noticia que y no sé si es efectivo o no, por eso lo quiero preguntar si tú lo sabes, que en el caso de Santa Lucía, en el aluvión en Chaitén, hubo al parecer una advertencia de que podía eventualmente existir este aluvión, ¿ya? Porque mucha gente muchos estudiosos fueron, ¿ya? Y preveieron que algo podía pasar. ¿Tiene algo que ver con eso, lo que estaba hablando recién, nuestra incapacidad de reaccionar, de adelantarnos? Muy parecido, porque yo le iba a preguntar algo parecido, porque es un problema cultural, porque la avalancha que hubo en San José Maipo, creo que hubo una avalancha, ¿sí?, que dijeron, por favor no suban, tengan cuidado, que los tipos no, se seguían bañando, hubo la avalancha y murieron un par de personas. Bueno, la pregunta es válida. ¿Y es cultural? A ver, el problema de gobierno. Para mí es súper complejo hablar del tema cultural, porque cuando hablamos del tema cultural, es cierto que hay componentes culturales. El tema es que eso lo deja, como dicen, en la nada misma, la cosa ninguna, es decir, nadie toma. ¿Cómo es cultural? ¿Quién se hace cargo del cambio cultural? Queda tan amplio, pero quiero señalar algo concreto con lo que tú señalas y que refuerza este tema de que las resistencias permanecen. El año 2008 hay un estudio de Senagiomin, a lo menos uno, yo te aseguro que probablemente hay más, porque cuando uno ve la imagen satelital de Santa Lucía antes de los aluviones, uno se da cuenta inmediatamente, solo al mirar Google Earth, ni siquiera una imagen satelital más específica, uno se da cuenta que eso es una zona de riesgo aluvional. Pero bueno, eso puede ser mi opinión, puede ser la tuya, ¿cierto? Pero tenemos un estudio del año 2008 que establece ese riesgo. Cuando nosotros miramos el visor de ONEMI, el visor de ONEMI es una herramienta donde hoy día ONEMI, con mucha publicidad durante los últimos años, señala que ahí va poniendo los riesgos y amenaza. Y uno va al visor de ONEMI y ¿qué es lo que ve sobre Santa Lucía? Solo el peligro volcánico.
Es decir, el estudio no dejó de ser un buen ejercicio académico que quedó guardado. Y eso tiene que ver con la fragmentación del sistema. Cada uno quiere ser dueño de su parcela. Voy a un tema mucho más popular y más conocido por la gente. Cada institución de emergencia tiene su propio número de emergencia, cuando hace 50 años que en el mundo se desarrollan los sistemas número único de emergencia, que en el fondo te permite establecer una respuesta integrada. Si eso lo llevamos en integración a lo que tú señalas de Santa Lucía, es decir, ese estudio no puede quedarse en una institución por muy técnica que sea. Ese estudio fue realizado con recursos del Estado para beneficio del Estado, y beneficio del Estado implica poner a las personas en el centro, el beneficio de las personas. Y eso implica, entre otras cosas, tener claridad respecto de que aquí había riesgo aluvional. Oye, antes de ir a la pausa, dejar ahí boteando. El gobierno dio 250.000 pesos por la catástrofe, por familia, y las iban a reubicar. El problema, yo lo escuché, porque no tengo ninguna... la solvencia de esta es solamente lo que escucho en la radio. Los van a reubicar en lugares que también pueden tener aluviones, dentro de la misma, el mismo Chaitén. No sé si es verdad eso, te lo dejo ahí boteando, porque tenemos que hacer una pausa en 2 minutos. No se vayan, sigan en infogate.cl esta amena charla. Vuelta en esta conversación junto a el doctor Mario Villalobos y el doctor en gestión de emergencias Michel Hervé. Estábamos viendo lo que pasó en Chaitén, el nuevo gobierno, cómo se va a plantear la situación, cómo se vislumbra los meses estivales, el fenómeno de la niña, que en algún momento sí, me lo comentaste fuera de pantalla, ojalá que lo toquemos. Por lo tanto, esto, yendo al meollo, ¿esto es acción y reacción o es profiláctico? No, nosotros tenemos un modelo de gestión que es eminentemente funciona sobre el daño, más aún sobre el gran daño, y más aún fragmenta, ya no solamente fragmenta el sistema, fragmenta la concepción, que tiene que ver con que la seguridad pública en el mundo moderno es protección y bienestar. Nosotros la hemos policializado. Si yo hablo, y aquí quienes nos están viendo podemos preguntar, ¿qué entiende por seguridad pública? Entiende delito, entiende policía, es decir, nuevamente la concepción sobre el daño, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un problema de no solamente reactivos, somos reactivos al daño, porque te pongo un ejemplo, podríamos ser reactivos al estudio del año 2008 en Santa Lucía. Eso sería una forma de actuar reactivamente. Podríamos ser reactivos a un pronóstico meteorológico el 2015, que 4 días antes dice va a llover en el desierto. Ah, mira, cuando llueve en el desierto hay aluviones. Hay aluviones. ¿Te fijas? No, somos reactivos sobre el daño. Y ese es un tema que claramente cuando estamos hablando del 2008, cuando estamos hablando del cambio de institucionalidad, a ver, saquemos de esta mesa la discusión de que este es un problema que se soluciona con un cambio de gobierno. Lo importante es que si el gobierno que asuma en marzo comprenda que aquí hay resistencias que requieren ser abordadas más allá de la administración del momento y del cambio de una u otra autoridad. Hay un tema que es mucho más profundo. Cuando hablamos de los incendios forestales, vemos que las respuestas del director del gobierno de Sebastián Piñera y de la presidenta Bachelet son exactamente la misma: resistencia al cambio de la configuración de combate de incendios forestales. Ustedes sabían, para que vean cómo se va modificando la realidad, que en Chile nunca existió un mega incendio la temporada pasada, que fue lo que se instaló. Claro. Siempre fueron 3 grandes incendios. Quedó acreditado en la Comisión Investigadora de Incendios Forestales de la Cámara.
3 megaincendios que generaron 500.000 hectáreas. Es decir, nuestro problema no es la cantidad de incendios, sino que son muy pocos incendios que generan gran daño. Por lo tanto, si nuestro problema no es la cantidad de incendios, nuestro problema es contener rápidamente aquellos incendios que eventualmente pueden generar, como en Torres del Paine, un incendio, 17.000 hectáreas. Oye, Mario, y tú con el nuevo gobierno, no sabemos cómo actuar, porque tú no vas a estar metido en esto, sabes de salud, pero con la proyección que se da, yo creo que no voy a hacer oídos sordos a lo que estaba hablando Michel, porque la resistencia al cambio ya nombró a la presidenta Bachelet, al expresidente Piñera, actual presidente Piñera. Y a la presidenta Bachelet en su primer periodo, diciendo vamos para atrás. O sea, te fijas, no es un tema presidente esto. Tú que estás ahí, debiera haber un remesón político en emergencia, que no haya acción y reacción, tal como está diciendo que el daño está hecho, ahora actuemos. No, las alarmas en México, por ejemplo, de terremoto, una alarma un par de segundos para que la gente se mueva, que son cosas mínimas, pero yo creo que son bastante obvias para un país tan sísmico, con tanto cambio climático en este país que hemos tenido desde aluviones a terremotos, megaterremotos. No, yo no sé, yo creo que lo he dicho varias veces, Michel, si esto no pasa por la responsabilidad de un solo gobierno, esto es una cosa que está arrastrándose mucho tiempo, tiene que ver con un tema, lo decíamos, cultural, político-cultural, o sea, claro, político-cultural, más que cultura social, ¿ya? Porque efectivamente nosotros tenemos, nuestros parlamentarios son los que debiesen eventualmente empujar el carro para provocar los cambios legales que se necesitan para hacer esto de una manera distinta. Pero ¿cómo ves el Estado frente al tema de los incendios tú? Es que es difícil, es una pregunta bien compleja, porque yo veo que intenciones de hacer cosas hay, ¿ya? Yo no sé si tienen la capacidad de hacerlo, si van a tener, no sé, los apoyos para hacerlo. Yo creo es mucha la demanda, A mí me preocupa enormemente. Yo creo que lo que decía Michel recién, a mí me hace mucho sentido porque para todos somos iguales, ¿ya? No solamente para desastres. Los chilenos somos muy reactivos, o sea, hacemos las cosas después que pasan, no antes, ¿ya? Por ejemplo, Atacama, yo a conversar con mi papá el fin de semana, ¿ya? Tiene 87 años y se crió en Copiapó. Y decía, yo me acuerdo cuando usted era niño y en la casa llovía y poníamos tablones en las puertas porque se nos entraba el agua. Yo estoy hablando del año 35. Claro, si tiene 87 años, sí, estamos en el 35, 36, antes del 40 por lo menos, ¿ya? Por lo tanto significa que los aluviones en Atacama ya existían desde muchos años, y se fue construyendo la ciudad, y como el cambio climático empezó a disminuir la lluvia del desierto, siguieron construyendo, y nos pasó lo que nos ha pasado no solamente con Copiapó, sino en Chañaral, ¿ya? Por lo tanto, nosotros siempre accionamos y no hemos tenido la cultura, no hemos sido capaces como sociedad de irnos adelantando a estos hechos tan desastrosos. A eso iba yo. El Estado, entonces, ¿tú crees que escuchando, no haciendo oídos sordos, pudiese adelantarse a estos fenómenos que son inesperados, pero son inesperados? Son inesperados, pero son esperados. Así es. Son inesperados. O sea, es que sabemos que van a ocurrir. Claro. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir. Y quizá algunos días antes podemos saber. Uno ve las tarotitas, yo soy tarotista, me gusta mucho, pero de verdad las tarotitas dice, va a haber un terremoto, va a haber obvio, o va a haber un incendio, obvio, pero fíjate que sabemos que va a haber, pero fíjate, mira, en el tema de los terremotos, claro, ¿ya? Le llama la atención a mucha gente que tenemos tremendos terremotos en Chile y la cantidad de gente que muere es muy poca. Hay muy poca, sí, porque tenemos una ley de construcción que es súper estricta. Sí. Y que ha sido producto de grandes terremotos que hemos tenido. Pero sin embargo, no hemos sido capaces de tener la misma agilidad para cambiar con respecto a cosas como los incendios, los desastres naturales, ya, porque hoy día no es como antes, ¿no? Cuando Willy Duarte nos anunciaba el tiempo, hoy día salía a la ventana y decía mañana va a estar nublado. No, hoy día, yo lo veía, ya, no sé si tú lo no, yo creo que solo vi. Pero hoy día no, hoy día el pronóstico del tiempo es súper certero, por lo tanto, te dice saber minutos a las 12 empezar a llover. Exacto, por lo tanto, efectivamente tú tienes razón, deberíamos adelantarnos mucho de estos hechos. O sea, nosotros sabemos ya que lo más probable es que tengamos muchos incendios porque las temperaturas están muy altas, ¿ya? Por lo tanto, y está ocurriendo ocurrió también en el hemisferio norte con el verano pasado también grandes incendios. Y está pasando ahora con el invierno. El invierno gringo. Sí. Por lo tanto, lo lógico
lo lógico es que tengamos un verano muy caliente con muchos incendios, ¿ya? Y efectivamente yo no sé si han logrado aprender la lección para estar preparado para lo que viene. No sé cuál es tu... Bueno, yo te puedo señalar elementos concretos. ¿Me puedo meter? ¿Sí? Hay un tipo que inventó un químico para apagar los incendios. Es decir, si lo sabes, coméntalo. Bueno, de hecho los retardantes o el uso de químicos retardantes hoy día compatibles con el medio ambiente fueron creados a eso de mediados del siglo pasado. Por lo tanto, pero ahora lo creó, lo vi. Es un elemento y hay algunos gel que se utilizan, pero yo creo que aquí lo más relevante es cambiar esta configuración de combate pensando en aquellos pocos incendios que nos generan gran daño. Tú sabes que la última temporada, la más catastrófica en la historia, tuvo aproximadamente 20% menos de incendios que la temporada anterior. Es decir, nuestro problema no es la cantidad de incendios, son esos pocos incendios que se escapan, y se escapan porque no somos capaces de contenerlos en el tiempo adecuado, y para eso requerimos aeronaves. ¿Por qué? Precisamente por nuestra configuración. Nosotros tenemos aeronaves y una configuración de combate que es espectacular para el 99% de los incendios, pero que nos generan el 30% del daño. Ese 1% de los incendios no nos da la configuración que tenemos, y requerimos aeronaves que van desde los 1.200 aproximadamente litros de descarga, columna vertebral, hasta los 6.000 litros. Y como un complemento, aeronaves de 10.000 litros, máximo 17.000 litros, porque aquí tú necesitas precisión, versatilidad, necesitas un ciclo de carga, descarga y recarga que sea rápido para que tú puedas tener un combate continuo en aquellos incendios donde el frente de avance es muy rápido y muy agresivo, para bajarlo y para que las brigadas terrestres sean capaces de ingresar. Ahora, pero eso lo sabemos. Más aún, lo que yo te estoy diciendo no es un comportamiento de los últimos 5 años, es el comportamiento de las últimas 20 a 30 pero temporadas. Falta gente, falta dinero, falta planificación. No, yo creo que solo resistencia al cambio. Yo te puedo señalar que los últimos 2 directores de CONAF... ¿Al cambio de qué? Bueno, te pongo un ejemplo. Los últimos 2 directores de CONAF, en los últimos 2 gobiernos, han señalado que los aviones CL-415 de fabricación canadiense que se ocupan en Francia, en España, en Italia, en Croacia, en Canadá, en Estados Unidos... son aviones, por ejemplo, que no son capaces de volar en montaña, y cuando tú vas y miras las especificaciones técnicas, son aviones que fueron diseñados para combatir en montaña, y el director de la CONAF incluso da la evidencia. O sea, falta experticia humana, por lo tanto. Yo creo que nosotros tenemos una cultura en la cual si no lo hago yo no sirve, y por lo tanto no estamos abiertos estamos abiertos a comprarnos un avión, un supertanker. O comprarnos un teléfono en Estados Unidos o un elemento en China, pero no estamos dispuestos a traer el conocimiento y la expertise que existe en otros países para aplicarla acá. Entonces, ahí hay un tema que es tremendamente humano. ¿Cómo lo harías tú como Estado? Porque claro, es mucha teoría, pero ¿qué tú, Michel Hervé, jefe de ONEMI, qué hace? Más o menos. Yo creo que las prioridades hoy día es, durante el primer año de gobierno del presidente Piñera, aprobar la nueva institucionalidad. Eso es algo que está bastante avanzado en el Congreso. Ha faltado voluntad del Ejecutivo en términos de darle más rapidez. Creo que lamentablemente la resistencia intermedia, entre ellas de la misma ONEMI, por tener una nueva institucionalidad, han jugado en contra. Pero este es un proyecto que está bien maduro y que perfectamente durante el primer año podría generarse la aprobación de este proyecto. Eso implica que 2 años para el reglamento que regula la ley y aproximadamente algunos años hasta que se instale, pero eso hay que hacerlo pronto. Hemos perdido 7 años desde que se ingresó ese proyecto de ley y que después se modificó de buena manera, a mi entender. Creo que lo segundo es fortalecer las instituciones, en términos principalmente de ONEMI, en materia de incendios forestales, establecer un cambio de configuración de combate. Tenemos un proyecto de nueva CONAF, pero eso va a tomar tiempo. En materia de incendios forestales, establecer adquisición de alguna aeronave, si no se puede adquirir, establecer convenio internacional para que en contratemporada se puedan traer, que son estos aviones anfibios, que nos permite ya tener una capacidad potente de los mejores aviones que existen en el mundo para combate de incendios forestales, ampliar el arriendo a aeronaves de
6.000 litros y ojalá de hasta 10.000 litros. Más aún puedo decirte que eso es tan viable que hoy día empresas forestales han traído a Chile por arriendo de privado 2 aeronaves de estas características, por lo tanto estamos hablando que está ahí. En materia de combate, dado el cambio climático, que en las noches no baja tanto la temperatura, algo que se planteó el año pasado, lo planteé yo en el Congreso y lo he planteado públicamente también este año. ¿Los expertos existen? ¿O hay que traer gente para que uno le enseñe? Yo creo que una de nuestras debilidades es formar más capital humano. Exacto, por eso. Y por lo tanto ahí hay parte de la resistencia. Tienen que traer gente. Bueno, esa es la resistencia al cambio fundamental que dices tú, porque la verdad. Y tú ves que, bueno, vuelvo a ti el próximo gobierno. Resistencia al cambio, estamos con la. Él es el capo de gestión aquí, pues, entonces Jorge, quédate tranquilo. Lo dijo la ministra Kraus. En el nuevo gobierno no va a haber retroexcavadora. Las cosas buenas van a seguir adelante. Se ha comprometido el presidente Piñera a empujar las cosas buenas, las ideas. Hay que desempolvar varios de las legislaciones que quedaron en el. Chile ha dicho varias veces 7 años. Entonces van a pasar 4 años más y vamos a estar en lo mismo. Eso no va a pasar. Yo creo que las cosas buenas hay que recogerlas inmediatamente y hay que echarle para adelante y empujarlas porque son para el bien del país, o sea, eso es importante. Y tenemos cosas urgentes, o sea, el tema del cambio climático, los incendios, es una cuestión súper compleja. Te quiero poner un ejemplo. Algo tan urgente es que se está instalando el fenómeno de la Niña y eso nos va a implicar incremento de las lluvias, un fenómeno de lluvias estivales probablemente más intenso en el norte. Cuando llueve en el desierto tenemos problemas. Sí. No nos olvidemos San Pedro de Atacama hace algunos años atrás, la gente saliendo por las ventanas de una residencial producto del movimiento de las aguas. Segundo, zona central y centro sur, aumento de las temperaturas en los valles centrales. Por lo tanto, mayor probabilidad de propagación agresiva de incendios forestales, y en el sur, prolongación de lo que ya estamos viendo, intensificación de las lluvias. Ayer teníamos una ciudad en el sur aislada, tuvimos el tema Santa Lucía, por lo tanto vamos a tener solamente en enero y febrero esos elementos. Presidente Piñera debe saber que durante los próximos años, por un tema meramente estadístico, probablemente debería tener a lo menos un par de terremotos que sean capaces de alterar la tranquilidad y la normalidad de la comunidad, si es que no estamos pensando en algún terremoto de magnitud altamente destructiva. Sí. Esos son datos que meramente objetivos. Michelle, Mario, ha dicho puras cosas malas, Michelle. De la niña nos trae cosas malas. Oye, pero hagamos cosas buenas. Primero, agradecer a Clínica Acuario este espacio. Agradecer, por supuesto, a nuestro panelista, el doctor Mario Villalobos, don Michel Hervé, experto, nos ha tirado toda la arriba de la mesa, tierra de las cartas. Y a ustedes, a su paciencia, que nos vean, que opinen, que nos hagan like Facebook. Bueno, esperamos el capítulo 29, porque está el capítulo 28 en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias por su atención.